La adolescencia es un periodo que inicia en la pubertad y se extiende hasta alcanzar la madurez y el desarrollo completo. Este periodo abarca entre los 10 a los 24 años de edad. Esto se ha extendido debido a un avance en la pubertad y un retroceso en los logros de la madurez social. Experimentan numerosos cambios los adolescentes, tanto corporales como psicológicos. El adolescente está en una constante búsqueda y consolidación de su identidad, además de estar atravesando una etapa de duelo por dejar la infancia y entrar en la adolescencia. Otra de las características que presenta es la autonomía. Es cuando el adolescente es independiente tanto económica como psicológicamente. Una cosa. A las etapas de la adolescencia la podemos dividir en tres. La primera de ellas es la adolescencia temprana, que va entre los 10, 13 a 14 años de edad aproximadamente, y una de las características que presenta es el egocentrismo. Los adolescentes se sienten el centro y los protagonistas de toda la atención. A la vez presentan muchas fluctuaciones en su estado de ánimo. Existe un deseo de independencia y también ponen a prueba la autoridad. Su grupo de amigos está integrado principalmente por pares del mismo sexo. Hay una mayor preocupación por su imagen corporal, ya que empiezan a experimentar los cambios puberales, y hay una preocupación por su atractivo físico. Y empiezan los primeros impulsos de naturaleza sexual. La segunda etapa es la adolescencia media, que va entre los 14, 15 a los 16, 17 años de edad. En esta etapa, si bien siguen teniendo un fuerte sentido de individualidad, ya empiezan a preocuparse por los sentimientos de los otros y continúan experimentando muchos rasgos de impulsividad. En lo cognitivo se evidencia un pensamiento con más razonamiento y mucha más creatividad. Hay muchísima más influencia de sus grupos de amigos, ya comparten gustos, vestimentas, códigos en común, pero su grupo de amigos ya es más diverso, no es solamente pares de un mismo sexo. Empiezan a tener mayor aceptación con su cuerpo y toman conciencia de su orientación sexual, además que empiezan a experimentar ya relaciones sexuales. La última etapa, la adolescencia tardía, que va entre los 17, 18 años en adelante, es una etapa de mucha más tranquilidad. El adolescente ya toma decisiones de forma individual, tiene mucha más autonomía, tiene más conciencia de los límites y a la vez experimentan una mayor capacidad para la resolución de los problemas. Hay menos influencia de los grupos de amigos, ya que se vuelven más pequeños, más selectivos, y existe una mayor aceptación de su cuerpo. En esta etapa ya se ha completado el desarrollo puberal y empiezan a tener relaciones de pareja con más estabilidad. Y finalmente experimentan mayor preocupación por los principios morales. Con lo que respecta a las representaciones acerca de los adolescentes, en la actualidad y en realidad a lo largo de la historia, se han, eh, se han sentido satanizadas estas etapas eh, debido a que se tiene una concepción de la etapa adolescente como una etapa muy conflictiva, que en realidad esto es así, es normal, eh, es un conflicto por el cual los adolescentes deben pasar, debido a que estos se encuentran en una metamorfosis, ¿sí? En diferentes cambios que son necesarios. Todos lo hemos pasado y todos lo van a pasar. Es normal. Tenemos que pensar que nos encontramos en jóvenes que están sufriendo cambios tanto a nivel psicológico como cognitivos y corporales, orgánicos, de un cuerpo infantil, ¿sí? A una transición para lograr llegar a ser adultos. Entonces, pensar en estas búsquedas de identidades, en estas nuevas relaciones, en estas autonomías que intentan encontrar los adolescentes, muchas veces los llevan a que, bueno, que puedan realizar conductas un poco de riesgo, podrían decir.
si bien también los adolescentes se caracterizan por tener ciertas conductas de riesgo, tenemos que pensar que no son personas que no están al tanto de lo que está sucediendo, sino que bueno, necesitan jugar un poco con esto de saber, bueno, hasta dónde son capaces de llegar y cuáles son los límites aceptables. Con respecto a las características y cuáles son las representaciones que tiene la sociedad acerca de ellos, es que, eh, bueno, se representan a los adolescentes y a los jóvenes como una amenaza o riesgo, eh, es decir, manifiesta que son maleducados, que no les importa nada, que tienen conductas delictivas y demás, siendo que en realidad estos cambios lo que provocan es la construcción de identidades. Otra de las características es la adolescencia y juventud como peligrosidad o inseguridad, ¿sí? Todos los adolescentes se drogan, son violentos, utilizan muchas redes sociales y demás. Como bien mencionó mi compañera, es necesario poder interpelarnos en relación al rol del adulto en el ámbito educativo. La adolescencia es una etapa que se caracteriza por ruptura, recomposición y reconstrucción de la identidad. Y en este sentido, la escuela, a través de los adultos que la habitan y de las tareas de enseñar y aprender, son quienes posibilitan la construcción de la identidad del adolescente. Es necesario poder reconocer la responsabilidad generacional que tenemos, pues como adultos somos significativos y necesarios en la formación de adolescentes y jóvenes, pues somos guías que acompañamos en el camino y ofrecemos las herramientas necesarias que posibilitan construir el futuro. También es importante reconocer la autoridad y la asimetría como claves en la reconstrucción del vínculo entre adolescentes y adultos, no desde una imposición, no desde el lugar de la arbitrariedad, sino reconociendo la responsabilidad social que tenemos como adultos en función del lugar y de la formación que tenemos. No debemos renunciar a reconocernos como garantes de transmisión e intercambio de saberes formativos, y en este sentido es necesario poder repensar cuáles son las miradas que construimos en relación al adolescente. Si lo consideramos como aquel adolescente violento en riesgo, o más bien vamos a considerarlo como un sujeto de derecho con oportunidades reales de participación. De acuerdo a cuál sea nuestra mirada, vamos a construir una escuela como motor para el cambio. En relación a lo que veníamos desarrollando con respecto al rol de los adultos, ahora vamos a hablar específicamente del rol que la escuela secundaria juega en la vida de los adolescentes y jóvenes. La autora, Débora Cantor, nos explica que hoy actualmente ocurre un desencuentro entre la propuesta escolar y la forma en que los jóvenes habitan el mundo y se apropian de la cultura. Este origen de la escuela secundaria de corte segregacionista ya no se relaciona más con el mandato social que se ha convertido en ley de albergar a todas las juventudes y a todas las adolescencias. De todas maneras, al interior de los procesos educativos, y continuando con la misma autora, ella va a plantear que se producen dos fenómenos a los que llama brecha. La primera es la brecha cultural, que se da de manera intergeneracional y consiste en un corte entre los adultos y los jóvenes, principalmente debido a la expansión y el uso de las tecnologías de la información y a la aplicación que hacen los jóvenes para comunicarse y para aprender de estas tecnologías. La otra brecha hace alusión a y se da de manera intrageneracional. Se expresa en la fragmentación que muestran los jóvenes de sectores desfavorecidos y que van a ir portando huellas en sus trayectorias de vida y educativas
que son de haber nacido y crecido en crisis sociales y políticas culturales. Ante este panorama, debemos advertir también que cuando hablamos de jóvenes y educación, estamos haciendo alusión a un fenómeno que involucra el periodo de cambio, de ruptura, de reforma con respecto a lo ya establecido. Y va a depender de los adultos, en este caso la institución educativa, de ofrecer alternativas en las que los jóvenes se sientan incluidos y encuentren ese sentimiento de pertenencia a la sociedad y a la cultura que se encuentran buscando. En este sentido, el Estado va marcando un cambio paradigmático, apoyado actualmente en la protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este paradigma tiene la particularidad de considerar a estos sujetos como sujetos portadores de derechos, abandonando así el paradigma tutelar con el que había nacido la escuela secundaria y se había constituido en sus orígenes. En relación a esto, sin embargo, hay autores como por ejemplo Flavia Terici, que va a hacer hincapié en la persistencia de prácticas tradicionales al interior de la escuela secundaria, como por ejemplo la estructura curricular organizada en lo que ella llama un trípode de hierro, que va a incluir la organización graduada de las actividades al interior de la escuela secundaria, el currículum organizado según diferentes disciplinas y el puesto docente también dependiendo de cada disciplina. Ante esto, la autora plantea que este modelo de organización curricular no garantizaría la universalidad y la obligatoriedad que marca la ley. En conclusión, y siguiendo a estas autoras referenciadas, de lo que se trataría para que la escuela se constituya en un motor de cambio y acompañe la transición adolescente, se trataría de reinventar, refundar y recrear la escuela secundaria. Reinventar la escuela desde la inclusión y desde la relevancia de los contenidos que ofrecemos. Recrear la presencia de los adultos desde la autoridad, que implica responsabilidad. Y por último, refundar la mirada que tenemos de los jóvenes y por ende las representaciones que de ellos construimos.